Los senderos de la Sierra Madre se extendían como arterias antiguas a través de un paisaje que no perdonaba errores. Omar Harfuch, el secretario de Seguridad de México, caminaba solo por estas veredas traicioneras, donde cada paso podría ser el último si el cartel descubría quién era realmente. Esta misión no oficial podría cambiar el curso de la guerra contra el narcotráfico o terminar con su cuerpo abandonado entre las rocas donde nadie lo encontraría jamás. La luz dorada del amanecer se filtraba entre los pinos, pintando el cielo con franjas de ámbar y carmesí, mientras Omar ajustaba las correas de su mochila gastada. Vestía como cualquier excursionista: pantalones cargo resistentes, botas de montaña desgastadas y una gorra que sombreaba su rostro bronceado. A sus 45 años, su cuerpo mantenía la fortaleza forjada en décadas de operaciones especiales antes de asumir el cargo político que ahora ostentaba. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y pino. Omar inhaló profundamente, permitiéndose un momento para apreciar la belleza salvaje que lo rodeaba. Esta sierra no solo escondía algunos de los paisajes más impresionantes de México, sino también las rutas clandestinas que el cartel de la sierra utilizaba para transportar drogas, armas y personas. Sus ojos, entrenados por años de vigilancia, recorrieron el horizonte accidentado. Había elegido esta ruta específicamente por su lejanía. Según los informes de inteligencia, era un corredor secundario, menos vigilado pero crucial para entender la red logística completa del cartel. Oficialmente se encontraba de vacaciones. Extraoficialmente, cada paso que daba estaba siendo documentado en el GPS modificado que llevaba como un simple reloj deportivo. Omar se detuvo abruptamente. Algo no encajaba. A primera vista, el sendero parecía intacto, pero la disposición de ciertas piedras resultaba demasiado ordenada. Observó detenidamente pequeñas marcas en la corteza de un árbol cercano, ramas rotas no por el viento, sino por manos humanas. El protocolo dictaba que debería retirarse, pero la oportunidad de mapear esta ruta era demasiado valiosa. Continuó avanzando con cautela renovada, todos sus sentidos en alerta máxima. El crujido de una rama a su derecha, demasiado pesado para ser un animal pequeño. Una sombra fugaz entre los árboles, demasiado controlada para ser casual. Sus músculos se tensaron bajo la ropa holgada, mientras seguía caminando como si nada hubiera cambiado. «Me están vigilando», pensó, manteniendo su ritmo constante. Su mano rozó sutilmente el costado de su mochila, donde guardaba una pistola Glock 19, tan familiar como una extensión de su propio cuerpo. No la extrajo. Cualquier movimiento precipitado confirmaría que no era un simple excursionista perdido. Omar ajustó su gorra y cambió ligeramente de dirección, tomando un sendero más expuesto que ofrecía menos puntos de emboscada. Si iban a seguirlo, al menos los obligaría a moverse en terreno donde podría detectarlos. La pregunta que martilleaba en su mente no era si lo estaban siguiendo, sino si sabían quién era realmente. El sol ascendía lentamente sobre las montañas, pero la temperatura del aire había cambiado para Omar. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento sigilosa, ahora se transformaba en algo mucho más peligroso. Estaba adentrándose en territorio hostil, y tenía la creciente certeza de que no estaba tan solo como había planeado. La pendiente se volvía más pronunciada mientras Omar ascendía por el sendero que serpenteaba hacia la cresta montañosa. La vegetación cambiaba con la altitud. Los pinos se hacían más densos, creando un dosel que filtraba la luz del sol en patrones fragmentados sobre el suelo rocoso. Esta cobertura natural ofrecía tanto protección como peligro. Podía ocultarlo de miradas distantes, pero también enmascaraba a quienes pudieran estar siguiéndole. Omar se detuvo brevemente, fingiendo ajustar el contenido de su mochila mientras escudriñaba el terreno circundante. Sus años en operaciones encubiertas le habían enseñado a detectar patrones donde otros solo veían naturaleza salvaje. Extrajo una cantimplora, bebió un sorbo calculado y observó sobre el borde metálico. Allí estaba el destello fugaz de un objeto reflectante a unos 200 metros ladera abajo. Demasiado estructurado para ser natural,
demasiado breve para ser accidental. Binoculares o la mira de un rifle. Al menos 2 equipos, concluyó mentalmente, notando otro movimiento por su flanco izquierdo. Técnica de seguimiento triangulado. Profesionales. Mientras reanudaba su marcha, su mente catalogaba las posibilidades. El cartel de la sierra no desplegaba este nivel de vigilancia para un simple excursionista extraviado. O sospechaban de su identidad, o este territorio era más valioso de lo que indicaban los informes de inteligencia. El sendero se estrechó hasta convertirse en poco más que una línea difusa entre la maleza. Omar se agachó para examinar un fragmento de tela enganchado en un arbusto espinoso. Azul oscuro, material sintético resistente, uniforme táctico, no ropa de excursionista. Reciente, sin signos de degradación por exposición a la intemperie. A 50 metros más adelante, encontró la confirmación que no deseaba. Marcas de neumáticos profundas en un claro embarrado, demasiado anchas para motocicletas, demasiado estrechas para vehículos normales, cuatrimotos de alta potencia, probablemente modificadas para terreno extremo. La huella delataba peso adicional, transporte de carga. Omar fotografió disimuladamente las marcas con su reloj, asegurándose de capturar los datos GPS. Si lograba regresar, esta evidencia sería invaluable. Un susurro de radio estática llegó a sus oídos desde algún punto entre los árboles. Imperceptible para oídos sin entrenamiento, pero Omar lo reconoció instantáneamente. Se estaban comunicando sobre él, coordinando posiciones. Su instinto le gritaba que abortara la misión, que buscara una ruta de escape hacia el este donde el terreno favorecería su evasión. Como secretario de Seguridad, su captura o muerte sería un golpe devastador para el gobierno mexicano. Como soldado, sabía que la retirada táctica era la opción lógica, pero Omar vio algo más en las huellas y señales. Estaba cerca de algo importante. Quizás un centro de transferencia, posiblemente incluso una de las legendarias plazas donde los cargamentos cambiaban de manos. Información que ninguna operación oficial había logrado obtener. Ajustó el ángulo de su gorra, consciente de la decisión que acababa de tomar. Continuaría avanzando, pero alteraría su ritmo y patrón de movimiento para parecer más desorientado, más como un turista que ha perdido el sendero principal. Si sus perseguidores creían que era inofensivo, podrían intentar interrogarlo antes de eliminarlo, dándole una ventana de oportunidad. Un cuervo graznó 3 veces desde un árbol cercano, una señal demasiado precisa, demasiado oportuna. Omar mantuvo su paso constante, mientras su mano derecha se deslizaba discretamente hacia el costado de su mochila. La red se estaba cerrando a su alrededor, invisible pero innegable, como una telaraña que solo se revela cuando ya es demasiado tarde para evitarla. A 3 kilómetros de donde Omar continuaba su ascenso, Javier Méndez observaba la pantalla digital de una tablet militarizada. Las imágenes térmicas mostraban una figura solitaria avanzando metódicamente por el sendero norte. El puesto de observación cartel, camuflado entre afloramientos rocosos y vegetación natural, ofrecía una vista panorámica del valle que controlaban con mano de hierro. Javier, teniente de confianza del cartel de la sierra, pasó una mano por su barba recortada mientras estudiaba los movimientos del intruso. A sus 35 años, llevaba más de una década en la organización. Los tatuajes que asomaban por las mangas de su camisa táctica negra contaban historias de lealtad y violencia que le habían ganado su posición. ¿Ya identificaron al pendejo?, preguntó, sin apartar la mirada de la pantalla. Su voz áspera reflejaba años de autoritarismo y cigarrillos. Uno de sus subordinados, un hombre delgado con cicatriz en el mentón, manipuló otra tablet conectada a una base de datos facial. Nada en nuestros registros, jefe. La resolución no es buena, pero no coincide con ningún federal conocido. Parece un pinche turista perdido. Javier entrecerró los ojos. El intruso se movía con demasiada confianza para ser un simple excursionista, pero carecía del patrón operativo típico de las fuerzas federales. No había respaldo visible, sin comunicaciones detectables, equipo básico. Una anomalía.
¿Pasó por alguno de nuestros puntos de control?, preguntó, refiriéndose a las posiciones camufladas que vigilaban los accesos a su territorio. Negativo. Jefe. Apareció en el radar hace apenas 2 horas. Debió entrar por el desfiladero este, donde perdimos el sensor la semana pasada. Javier golpeó la mesa improvisada con su puño. Ese descuido le costaría caro a alguien. Estudió nuevamente al intruso, notando cómo ajustaba su rumbo ligeramente al enfrentarse a terreno difícil. Había algo en sus movimientos, una eficiencia, una precisión que despertaba alarmas en su instinto. «Me da mala espina», murmuró. «Estamos en medio de un cargamento importante. No podemos arriesgarnos». Se incorporó, caminando hasta el borde del mirador natural. Desde aquí la Sierra Madre se extendía majestuosa, sus picos recortados contra el cielo azul intenso. Este territorio era su fortaleza, su fuente de poder. Cualquier intrusión representaba una amenaza. «Quiero que lo intercepten», ordenó finalmente. «Lleven a Lobo, Víctor y los gemelos. Si es un turista idiota, lo interrogamos para saber qué ha visto y luego decidimos. Si es algo más», dejó la frase incompleta. Todos conocían el protocolo para intrusos peligrosos: interrogatorio, ejecución, desaparición. ¿En el cañón? «¿De las águilas?», preguntó el subordinado, ya comunicándose por radio con los equipos terrestres. Javier asintió. «Es el punto perfecto, sin escapatoria, sin testigos». En la pantalla, Omar avanzaba hacia lo que parecía ser un sendero más despejado. Javier sonrió con frialdad. El intruso buscaba mejor visibilidad, sin saber que se dirigía exactamente hacia donde querían conducirlo. «Vamos a darle una cálida bienvenida a nuestras montañas», murmuró Javier, sacando su pistola chapada en plata para verificar el cargador. «A ver qué secretos nos cuenta, antes de que se convierta en alimento para coyotes». Los hombres alrededor se movieron con eficiencia practicada, preparando armas y vehículos. El sistema de comunicación encriptado transmitía coordenadas precisas a los equipos de intercepción. La red se cerraba metódicamente alrededor de Omar, quien avanzaba sin saberlo hacia el encuentro que determinaría si la Sierra Madre se convertiría en su tumba. El cañón de las Águilas se estrechaba dramáticamente entre paredes rocosas que se elevaban 30 metros hacia el cielo. Omar avanzaba con pasos medidos, consciente de que entraba en un embudo natural perfecto para una emboscada. El instinto le gritaba que diera media vuelta, pero hacerlo confirmaría definitivamente que no era un simple excursionista. Continuó su marcha, aparentando la despreocupación de un turista mientras sus sentidos registraban cada detalle. El primer indicio fue el silencio absoluto. Los pájaros habían enmudecido, una señal inequívoca de presencia humana. El segundo, un casi imperceptible destello metálico desde una saliente a su derecha. El tercero, marcas recientes de botas militares en la tierra húmeda. Una trampa, confirmó mentalmente. No había escapatoria directa, solo la opción de atravesar el cañón o regresar por donde había venido. Ambas rutas lo expondrían completamente. El ataque comenzó sin advertencia. Un silbido agudo cortó el aire, seguido por el estallido de disparos que levantaron polvo a centímetros de sus pies. Omar se lanzó tras un afloramiento rocoso mientras evaluaba la situación. 8 atacantes, al menos. 3 en la ladera norte, 2 en posición elevada al sur y otros avanzando frontalmente para bloquear su retirada. «¡Alto ahí, cabrón!», gritó una voz ronca desde algún punto elevado. «Estás en territorio prohibido». Omar no respondió. Abandonando toda pretensión, desenfundó su Glock 19 y extrajo un cargador adicional de un compartimento oculto en 1960, su mochila. Tenía 15 balas en el arma, otras 15 de respaldo. No suficiente para un tiroteo prolongado. Una ráfaga de disparos impactó contra su cobertura, astillando la roca cerca de su cabeza. Omar esperó el inevitable patrón de recarga, contando los segundos. Cuando los disparos disminuyeron brevemente, se asomó y disparó 3 veces en rápida sucesión. Un grito ahogado confirmó un impacto. 2 atacantes aparecieron por su flanco izquierdo,
Omar rodó sobre su hombro disparando mientras se movía. El primer hombre cayó inmediatamente. El segundo logró refugiarse tras un árbol. «Lo tengo en la mira», gritó alguien en español, seguido por el característico sonido de un rifle de francotirador siendo posicionado. Omar calculó trayectorias y opciones en fracciones de segundo. Un movimiento en falso significaría una bala en la cabeza. Con precisión milimétrica, lanzó una pequeña granada de humo extraída de otro compartimento oculto. La nube gris se expandió rápidamente, ofreciéndole cobertura momentánea. 3 segundos. Eso era todo lo que tenía. Se impulsó hacia un grupo de rocas más grande, sintiendo el silbido de las balas a su alrededor. Casi había alcanzado su objetivo cuando un dolor ardiente atravesó su costado izquierdo. La bala había rozado sus costillas, dejando un surco sangrante pero sin penetrar órganos vitales. Apretando los dientes contra el dolor, Omar respondió con fuego preciso. 2 atacantes más cayeron mientras avanzaba hacia un desfiladero lateral que había notado anteriormente. Era estrecho, casi invisible, pero podría conducirlo fuera del área de emboscada. «¡Se escapa! ¡Rodéenlo!». Las voces sonaban alarmadas. Ahora sorprendidas por la feroz resistencia de quien creían un simple intruso, Omar se deslizó por el angosto pasaje mientras las balas impactaban contra la roca a sus espaldas. La adrenalina amortiguaba el dolor de su herida, pero sentía la humedad cálida de la sangre empapando su camisa. El desfiladero se adentraba en un territorio desconocido, más profundo en la sierra de lo que había planeado explorar. Con respiración controlada, continuó avanzando, alejándose del sonido de sus perseguidores. Había perdido su mochila con provisiones, llevaba una herida sangrante y se adentraba en el corazón del territorio controlado por el cartel. Las probabilidades de supervivencia disminuían con cada paso, pero Omar Harfuch, el secretario de Seguridad convertido en presa, no había sobrevivido décadas de operaciones especiales rindiéndose ante las probabilidades. La tarde avanzaba cuando Omar encontró el refugio natural, un saliente rocoso que formaba una pequeña cavidad protegida por densos matorrales. Tras comprobar que no hubiera señales de ocupación previa, se deslizó en el espacio confinado, apretando los dientes mientras el movimiento enviaba oleadas de dolor desde su costado herido. Desde esta posición elevada podía observar el terreno circundante sin ser visto. El sol descendía gradualmente, proyectando sombras alargadas entre las rocas que pronto ofrecerían cobertura adicional. A lo lejos, escuchaba voces dispersas y el ocasional crujido de comunicaciones por radio, sus perseguidores, reorganizándose tras la emboscada fallida. «Búsquenlo por el desfiladero norte», llegó una voz distante, distorsionada por el eco. «No puede haber ido lejos con esa herida». Omar inspeccionó el daño. La bala había abierto un surco de 10 centímetros en su costado izquierdo, sangrando constantemente, aunque sin la pulsación que indicaría una arteria comprometida. Sin desinfectante ni suturas adecuadas, enfrentaba un riesgo serio de infección. Con movimientos metódicos aprendidos en innumerables misiones, rasgó parte de su camiseta interior para crear una compresa improvisada. Extrajo una pequeña navaja, multiuso, el único equipo que había logrado conservar además de su arma y el reloj GPS, y cortó un trozo de la planta de sábila que crecía entre las rocas cercanas. El gel natural serviría como antiséptico básico. Mientras aplicaba el tratamiento improvisado, realizó un inventario mental. Tenía su Glock con un cargador insertado y uno de respaldo, 30 balas en total, menos las 7 utilizadas durante el enfrentamiento. El reloj GPS funcionaba, pero activar su sistema de comunicación de emergencia generaría una señal rastreable. Si lo hacía demasiado pronto, el cartel podría interceptar el equipo de rescate. Omar presionó el vendaje contra su herida y lo aseguró firmemente con otro trozo de tela. El dolor pulsaba con cada latido, pero había soportado peores. Extrajo su arma y verificó sistemáticamente cada componente, limpiando la tierra y asegurándose de su funcionamiento óptimo. El sonido de pasos sobre grava congeló sus movimientos.
Dos hombres armados se acercaban, escrutando las rocas no más de 50 metros debajo de su posición. Vestían uniformes tácticos negros y se comunicaban con señales manuales militares, no simples criminales, sino operativos con entrenamiento formal. «El cabrón nos mató a 3 hombres», murmuró uno lo suficientemente cerca para que Omar distinguiera sus palabras. «Javier quiere su cabeza». «No es un pinche turista», respondió el otro. «Dispara como militar profesional». Omar permaneció inmóvil, controlando incluso su respiración. La mención de Javier, presumiblemente el líder del grupo, confirmaba sus sospechas sobre la estructura organizada de esta célula del cartel. Cuando los hombres se alejaron, Omar extrajo cuidadosamente su reloj GPS. Había una función adicional que solo conocían él y su equipo de seguridad más cercano. Un sistema de mensajería de emergencia que transmitía en ráfagas codificadas extremadamente breves, casi indetectables. El mensaje sería básico, coordenadas y un código que identificaría la situación como crítica, pero suficiente. Compuso el mensaje mientras evaluaba sus opciones. Debía moverse constantemente, usar el terreno a su favor y sobrevivir hasta que llegara ayuda, si es que llegaba. La noche sería su aliada, pero también traería desafíos, temperaturas descendentes, depredadores naturales y la posibilidad de patrullas con equipamiento de visión nocturna. Omar ajustó su vendaje. Una última vez. El dolor era constante, recordándole que cada decisión a partir de este momento determinaría si el secretario de Seguridad de México sobreviviría para revelar la extensión de las operaciones del cartel en la Sierra Madre, o si su cuerpo sería un secreto más guardado por estas montañas impasibles. La luz mortecina del amanecer revelaba los contornos de San Cristóbal, un pueblo minero abandonado décadas atrás, cuando el oro dejó de fluir de las entrañas de la sierra. Omar se movía entre edificios deteriorados, evaluando cada estructura con mirada táctica. Había caminado toda la noche, guiado solo por la luz de las estrellas, mientras la fiebre comenzaba a instalarse en su cuerpo. Su vendaje improvisado estaba empapado en sangre reseca, y el dolor pulsaba con cada latido de su corazón. Necesitaba antibióticos, suturas adecuadas y descanso, 3 lujos que no podía permitirse. El reloj GPS confirmaba que su mensaje de emergencia había sido transmitido, pero el rescate, si llegaba, tomaría tiempo. La primera señal de que el pueblo no estaba completamente abandonado fue el humo, apenas visible, un hilo gris contra el cielo matutino, ascendiendo desde una chimenea en los límites del caserío. Omar avanzó con cautela, pistola preparada pero oculta bajo su chaqueta. Cada paso era un ejercicio de voluntad contra el dolor. La casa era modesta, construida con piedra local y techo de lámina oxidada. Un pequeño huerto de plantas medicinales crecía en ordenadas hileras junto a la entrada. Omar observó desde la distancia, buscando signos de afiliación al cartel. No había vehículos ni antenas satelitales, ni el tipo de lujos que los narcotraficantes típicamente ostentaban incluso en remotas ubicaciones. Cuando alcanzó el umbral, la puerta se abrió bruscamente. Una mujer de unos 40 años lo encañonaba con una escopeta desgastada pero funcional. Su cabello negro veteado de gris enmarcaba un rostro curtido por la vida en la montaña, ojos oscuros evaluándolo con desconfianza absoluta. «Estás sangrando en mi puerta, extraño», dijo en español, su voz firme. «Dame una razón para no dispararte ahora mismo». Omar levantó las manos lentamente, mostrando que no representaba una amenaza inmediata. «Necesito ayuda», respondió. Con simplicidad. «Me atacaron en el cañón, no soy del cartel». La mujer entrecerró los ojos. «Todos los hombres armados en esta sierra trabajan para ellos de alguna manera». «No todos», respondió Omar, sosteniendo su mirada. «Soy guardabosques federal. Estaba investigando reportes de tala ilegal. Era una mentira calculada, suficientemente plausible para explicar su presencia, suficientemente modesta para no provocar alarma». La mujer lo estudió durante largos segundos, evaluando su estado. Finalmente bajó ligeramente el cañón de la escopeta.
Elena Vega se presentó secamente. Y no te creo, pero tampoco pareces uno de los perros de Méndez. Pasa antes de que te desangres en mi jardín de hierbas. El interior era austero, pero ordenado. Estantes con frascos de plantas secas y tinturas cubrían una pared completa. Elena señaló una silla de madera mientras depositaba la escopeta al alcance de su mano. «Quítate la camisa», ordenó, lavándose las manos en una palangana. «Veamos qué tanto necesitas mentirme». Omar obedeció revelando la herida infectada. Elena trabajó en silencio, limpiando la lesión con un líquido que ardió como fuego, aplicando una pasta verde de hierbas machacadas y finalmente vendando con telas limpias. «Javier Méndez controla todo este sector de la sierra», comentó mientras trabajaba. «Cualquier ruta que hayas tomado pasaste por su territorio. Los guardabosques lo saben y nunca vienen solos». Omar registró el nombre, confirmando lo que había escuchado durante su persecución. «¿Qué sabes sobre sus operaciones?». Elena apretó deliberadamente el vendaje, provocando que Omar contuviera un quejido. «Suficiente para mantenerme viva no haciendo preguntas», respondió. «Y suficiente para saber que mañana tendré a sus hombres preguntando por un herido». Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento tácito. Ella conocía los peligros, él necesitaba información. Ambos sabían que el otro ocultaba secretos. La pregunta era quién confiaría primero. «La fiebre subirá esta noche», añadió Elena, entregándole un frasco pequeño con líquido ambarino. 3 gotas cada 6 horas. Y si traes problemas a mi puerta, te mataré yo misma antes que ellos. Omar aceptó el frasco, reconociendo en sus palabras no una amenaza, sino una promesa nacida de la supervivencia. En este pueblo fantasma había encontrado tanto un refugio temporal como un nuevo peligro. La noche había caído sobre San Cristóbal, envolviendo la cabaña de Elena en un manto de oscuridad apenas interrumpido por el resplandor anaranjado del fuego en la pequeña estufa de leña. Omar dormitaba en un catre improvisado, su sueño inquieto por la fiebre que subía y bajaba como la marea. El antibiótico natural de Elena combatía la infección, pero la recuperación sería lenta. Elena movía sus manos con precisión metódica, preparando otra cataplasma de hierbas a la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Su rostro, normalmente impasible, revelaba concentración absoluta mientras trabajaba. Ocasionalmente, su mirada se desviaba hacia el hombre herido, evaluándolo con curiosidad creciente. No encajaba en ninguna categoría familiar, demasiado disciplinado para ser un turista perdido, demasiado solitario para ser un agente federal estándar. El silencio nocturno se rompió con un crepitar estático. Elena se acercó rápidamente a un rincón oscuro donde mantenía oculto un radio de onda corta modificado, ajustando la frecuencia con movimientos practicados. Era su sistema de supervivencia. Interceptar comunicaciones del cartel le permitía anticipar movimientos y evitar encontronazos. «Repito, todas las unidades en alerta máxima», transmitía una voz tensa. «El intruso ha sido identificado, repito. Sabemos quién es». Elena aumentó el volumen ligeramente, inclinándose hacia el aparato. «Confirmado por fuentes en la capital. El hombre en la sierra es Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México. Prioridad absoluta capturarlo vivo. Méndez ofrece recompensa de $1 millón. La transmisión continuó con detalles sobre refuerzos y puntos de control, pero Elena ya no escuchaba. Su mirada se había clavado en el hombre convaleciente, una mezcla de asombro y terror atravesando su rostro. «Secretario de Seguridad», murmuró, casi inaudible. Sus manos temblaron ligeramente mientras apagaba el radio, como respondiendo a sus palabras. Omar abrió los ojos, su mirada momentáneamente desorientada antes de enfocarse en ella. En ese instante, Elena supo que él había escuchado todo. «Debería entregarte ahora mismo», dijo ella, sin preámbulos. $1 millón. Compraría mi libertad lejos de esta sierra maldita. Omar se incorporó lentamente, el dolor evidente en cada movimiento. «Podrías hacerlo», respondió con voz áspera. «O podrías ayudarme a desmantelar la operación de Méndez permanentemente». Elena tomó la escopeta, sosteniéndola sin apuntar directamente.
¿Por qué el secretario de Seguridad vendría solo a la sierra? ¿Qué pretendías lograr con esta locura? Necesitaba ver con mis propios ojos lo que los informes oficiales no mostraban, respondió él, cada palabra medida. La verdadera extensión del control del cartel, las rutas exactas, los puntos de operación, información no contaminada por corrupción o burocracia. Elena permaneció inmóvil, evaluando sus palabras. Conocía bien el alcance del poder de Méndez. Había visto pueblos enteros sometidos, familias destruidas, autoridades compradas. También había presenciado intentos fallidos de intervención federal que solo empeoraban la situación. Si te ayudo y fracasas, Méndez me encontrará eventualmente, dijo su voz apenas un susurro. Me arrancará la piel viva por esto. Omar sostuvo su mirada. Y si tenemos éxito, recuperarás tu sierra. El silencio entre ellos se espesó, cargado de decisiones imposibles. Elena bajó finalmente el arma y se acercó a la ventana, observando las sombras del pueblo fantasma, donde había elegido exiliarse años atrás. Mi hermano era alcalde de Tepantitla, dijo finalmente. Se negó a cooperar con el cartel. Encontraron pedazos de él repartidos en 5 ubicaciones diferentes. Se volvió hacia Omar, su expresión transformada por una determinación fiera. Te ayudaré, secretario Harfuch. No por tu gobierno, sino porque alguien debe de tener esta sangre. Pero necesitaremos más que hierbas medicinales y una escopeta vieja para enfrentarnos a Javier Méndez. La hacienda. Las Águilas se alzaba como un monumento al poder del cartel, sus muros de 3 metros coronados con alambre de púas y cámaras de vigilancia de última generación. Lo que alguna vez fue una elegante residencia colonial, ahora funcionaba como fortaleza y centro de operaciones regional, ubicada estratégicamente en un valle protegido por montañas en 3 de sus flancos. Javier Méndez permanecía de pie junto a la ventana del salón principal, sus nudillos blancos de apretar el marco, mientras observaba la actividad frenética en el patio. Docenas de hombres armados se preparaban, cargando vehículos con equipo táctico, radios encriptados y suficiente munición para librar una pequeña guerra. ¿Me estás diciendo?, dijo Rodrigo el Halcón Suárez, su voz peligrosamente serena, que tus hombres le dispararon al maldito secretario de Seguridad de México. El Halcón, jefe regional del cartel y superior directo de Javier, no se había movido del centro de la habitación. A sus 50 años, con traje impecable y el cabello canoso perfectamente peinado, parecía más un empresario que un narcotraficante responsable de cientos de muertes. Su aparente calma solo intensificaba la tensión en la sala. Creímos que era un explorador, un agente menor, respondió Javier girándose para enfrentar a su jefe. Venía solo sin respaldo visible. El Halcón dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. Omar Harfuch, el mismo hombre que desmanteló 3 cárteles en Michoacán, el que sobrevivió a un atentado con 300 balas en la capital. Golpeó la mesa de caoba con el puño. Y tus imbéciles le dispararon como si fuera un maldito excursionista perdido. Los guardaespaldas apostados junto a las puertas mantuvieron su postura rígida, evitando hacer contacto visual. El jefe de seguridad, un exmilitar colombiano conocido solo como Vega, se aclaró la garganta. Señor, tenemos confirmación de que Harfuch está herido. La sangre en el cañón coincide con su tipo sanguíneo según nuestras fuentes en el gobierno. El Halcón asintió lentamente, procesando la información. Opciones, exigió Javier. Se acercó a un mapa topográfico desplegado sobre la mesa. Primera opción, encontrarlo y eliminarlo, enterrarlo profundo donde nadie lo encuentre jamás. ¿Y cuando el gobierno federal despliegue 5,000 soldados para buscarlo?, interrumpió el Halcón. Segunda opción, continuó Javier, capturarlo vivo. Un secretario de Estado es una moneda de cambio valiosa. Podríamos negociar inmunidad, liberación de nuestros operadores encarcelados. Vega negó con la cabeza. El presidente actual no negocia con secuestradores. Lo ha demostrado antes. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El Halcón caminó lentamente hacia la ventana, observando las montañas que durante años habían protegido su imperio.
Harfuch no vino por accidente, dijo finalmente. No enviaría a un subordinado para una misión de reconocimiento en nuestro territorio. Vino personalmente porque está planeando algo grande. Se volvió hacia los presentes, su expresión endurecida. Quiero a Omar Harfuch vivo. Necesito saber exactamente qué información tiene, quién más está involucrado y qué operación está preparando contra nosotros. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. Después, personalmente, decidiré si es más valioso como rehén o como mensaje en una bolsa. Javier asintió, un nuevo sentido de urgencia recorriendo su cuerpo. He movilizado todos nuestros recursos, 40 hombres, drones térmicos, perros rastreadores. La sierra está sellada. No puede escapar. El halcón se acercó hasta quedar frente a Javier, su voz apenas un susurro. Si Harfuch escapa vivo de esta sierra, será tu cuerpo el que encontrarán en pedazos. Dirigió su mirada al resto del equipo. Tienen 48 horas. Después de eso, quemaré la montaña entera si es necesario. Mientras los hombres se dispersaban para ejecutar las órdenes, el halcón permaneció contemplando el mapa. Sus dedos trazaron lentamente las elevaciones y cañones donde se ocultaba su presa. En 2 décadas de operaciones, nunca había enfrentado una amenaza tan directa a su dominio. Omar Harfuch había cometido el error de entrar en su territorio. Ahora la Sierra Madre se convertiría en su tumba. El sistema de cuevas se extendía como un laberinto subterráneo bajo la Sierra Madre, formado por siglos de erosión kárstica y antiguos ríos subterráneos. La resistencia local había convertido a una sección particularmente profunda en su santuario, el único lugar verdaderamente seguro del alcance del cartel. Lámparas LED alimentadas por generadores portátiles iluminaban la caverna principal, revelando paredes de caliza que resplandecían con tonos ambarinos y ocres. Omar estudiaba un mapa improvisado desplegado sobre una mesa de madera recuperada. Su herida aún dolorosa, pero ya no debilitante, gracias a los cuidados de Elena. 3 días de recuperación habían restaurado parte de su fuerza, aunque la fiebre ocasional le recordaba que no estaba completamente recuperado. El halcón ha desplegado equipos aquí, aquí y aquí, señalaba Miguel Ortega, un hombre fornido de unos 50 años con una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha. Recuerdo de su última confrontación con el cartel cuando aún era jefe de policía municipal. Tienen drones térmicos barriendo el Valle Norte y perros rastreadores en los senderos principales. Elena se mantenía cerca de la entrada de la caverna, verificando periódicamente el sistema de alarmas rudimentario que habían instalado. Sus ojos se movían constantemente entre la discusión estratégica y los túneles que conducían al exterior. La prioridad debe ser sacarte de la sierra, continuó Miguel, dirigiéndose a Omar. Tenemos un túnel que emerge 5 kilómetros al este, lejos de los puestos de control conocidos. Omar negó con la cabeza. Si escapo ahora, perdemos la única oportunidad real que hemos tenido para mapear completamente la operación de Méndez. ¿Oportunidad? La voz de Miguel se elevó con incredulidad. Tienes al cartel entero cazándote, como a un animal. Eso no es una oportunidad, es una sentencia de muerte. Omar señaló varios puntos en el mapa con precisión metódica. La búsqueda ha obligado al cartel a movilizar recursos normalmente ocultos. Están utilizando rutas de emergencia, activando células dormidas, revelando infraestructura que normalmente permanece invisible. Se volvió hacia un equipo de comunicaciones modificado instalado en un rincón de la cueva. Mi equipo de seguridad ha recibido las transmisiones codificadas que he enviado. Están triangulando posiciones, interceptando comunicaciones del cartel, construyendo un mapa operativo completo. Miguel golpeó la mesa con frustración. Mientras juegas al ajedrez estratégico, mi gente sufre represalias. El halcón ha duplicado los impuestos a las comunidades locales. Sospecha que alguien te está ayudando. Elena se acercó, su voz calmada pero firme. Miguel tiene razón sobre las represalias. 3 familias en Tepantitla fueron interrogadas. Ayer, un hombre desapareció. La tensión entre ellos se espesó. Omar comprendía perfectamente el sufrimiento inmediato,
pero también veía el panorama más amplio, la oportunidad de desmantelar permanentemente la estructura del cartel en lugar de simplemente atacar sus manifestaciones visibles. Si atacamos prematuramente, explicó Omar, eliminaremos algunos peones mientras el halcón y toda su red de corrupción permanecen intactos. Necesitamos 48 horas más. Miguel se acercó hasta quedar frente a Omar, sus ojos encendidos con furia apenas contenida. Algunos de nosotros hemos luchado contra el cartel durante años, mientras tu gobierno ignoraba nuestras súplicas. No tenemos el lujo del tiempo. Omar sostuvo su mirada. Precisamente por eso estoy aquí, Miguel. No como representante del gobierno, sino como alguien dispuesto a arriesgar su vida personalmente. El silencio que siguió fue interrumpido por el pitido suave del radio encriptado. Omar lo activó, escuchando un mensaje codificado que solo él podía interpretar completamente. Mi equipo ha identificado la ubicación exacta de la hacienda, del halcón y 3 centros logísticos principales, anunció volviendo al mapa. Con 72 horas más, tendremos la red completa y fuerzas especiales listas para una intervención coordinada. Elena y Miguel intercambiaron miradas, una conversación silenciosa, cargada de años de confianza mutua y sacrificios compartidos. 24 horas, respondió finalmente Miguel. Después de eso, con o sin tu plan maestro, actuaremos para proteger a nuestra gente. Omar asintió, reconociendo el compromiso. Mientras Miguel se alejaba para informar al resto de la resistencia, Elena permaneció. No sobrevivirá si el halcón lo encuentra primero, dijo en voz baja, y nosotros tampoco. El Valle del Silencio se extendía como una trampa natural entre 2 elevaciones rocosas, su nombre derivado de la forma en que las paredes de piedra absorbían el sonido. La niebla matutina se aferraba al suelo, creando un manto fantasmal que ocultaba las posiciones estratégicas donde Omar había desplegado a los miembros de la resistencia durante las últimas horas. Desde su posición elevada, Omar observaba a través de binoculares mientras las primeras luces revelaban el terreno, que había convertido en su campo de batalla elegido. Su herida pulsaba con un dolor sordo, pero la adrenalina lo mantenía enfocado. Elena se encontraba a su derecha, un rifle de precisión apoyado contra su hombro, su respiración controlada y regular. «Convoy aproximándose por el norte», murmuró. Ella. 2 camionetas blindadas y un jeep. Omar asintió, verificando su reloj GPS. El tiempo era crucial. Cada grupo de búsqueda del cartel estaba programado para reportarse a intervalos precisos. El plan dependía de aislar a este grupo antes de que pudieran alertar a sus superiores. Miguel, confirmación de posición, susurró Omar en el radio de corto alcance. Equipo sur en posición, respondió la voz áspera de Miguel. Cargas listas. Omar había utilizado los explosivos caseros de la resistencia para preparar un cierre controlado del extremo sur del valle, mientras que el norte sería sellado por francotiradores estratégicamente colocados. La trampa era simple pero efectiva. Permitir la entrada del convoy, eliminar su capacidad de comunicación y luego cerrar las salidas. Los vehículos avanzaban confiados, sus faros cortando la niebla mientras seguían el rastro falso que Omar había dejado deliberadamente. En el jeep principal, Omar identificó a Vega, el jefe de seguridad colombiano, mencionado en las comunicaciones interceptadas, un objetivo de alto valor. «Esperen mi señal», ordenó Omar observando cómo los vehículos entraban más profundamente en el valle. Cuando el último vehículo cruzó el punto marcado, Omar presionó el transmisor. Ahora. La detonación retumbó a través del valle, provocando un derrumbe controlado que bloqueó el camino detrás del convoy. Simultáneamente, los francotiradores de Elena dispararon con precisión quirúrgica, reventando los neumáticos del vehículo delantero y destruyendo la antena de comunicaciones satelital montada en el techo. La confusión fue instantánea. Los hombres del cartel emergieron de los vehículos, buscando cobertura mientras intentaban determinar la dirección del ataque. Vega gritaba órdenes, desplegando a sus hombres en formación defensiva. Segunda fase, indicó Omar. Miguel y su equipo
Activaron bengalas de humo, creando cortinas que dividían el valle en secciones, separando a los hombres del cartel en grupos más pequeños. La resistencia, superada en número pero con ventaja posicional, comenzó a neutralizar metódicamente a los sicarios aislados. Omar descendió ágilmente por la ladera rocosa, moviéndose entre sombras con Elena cubriéndolo desde arriba. Su objetivo era Vega y el jeep de comando, que contenía los sistemas de comunicación encriptados del cartel y potencialmente información crucial. Un sicario emergió de la niebla frente a él. Omar reaccionó instantáneamente, golpeando con precisión calculada en la garganta del hombre antes de desarmarlo con un movimiento fluido. No había tiempo para disparos que revelarían su posición. Vega y 2 guardaespaldas se habían atrincherado, detrás del jeep volcado, intercambiando fuego con los miembros de la resistencia. Omar se movió lateralmente, acercándose desde un ángulo ciego. «Abandonen las armas», ordenó Omar, su voz cortante mientras emergía con su pistola apuntando directamente a la cabeza de Vega. «O mueren aquí». El colombiano evaluó sus opciones reconociendo la desventaja táctica. Lentamente dejó caer su arma. «Harfuch», dijo con una mezcla de sorpresa y resignación. «El halcón tenía razón sobre ti». Media hora después, con el Cinto Valle asegurado y los sobrevivientes del cartel atados bajo vigilancia, Omar examinaba el equipo capturado con Miguel. El ordenador táctico del jeep de comando contenía una mina de oro, mapas digitales de la operación completa del cartel, rutas de suministro, planificación logística, e incluso detalles sobre oficiales corruptos en 3 estados. «Esto es más de lo que esperábamos», comentó Omar mientras copiaba rápidamente los datos a un dispositivo seguro. «Con esto podemos coordinar un golpe simultáneo contra toda la estructura de Méndez». Miguel observaba a los prisioneros, especialmente a Vega, cuyo conocimiento operativo sería invaluable. «El halcón sabrá que algo salió mal cuando este grupo no se reporte», señaló Elena, limpiando su rifle con movimientos precisos. Omar asintió, su expresión decidida mientras establecía comunicación con su equipo de seguridad mediante el reloj GPS. «Tenemos menos de 3 horas antes de que envíe refuerzos», confirmó. «Es tiempo suficiente para preparar la fase final». La resistencia comenzó a moverse con renovada energía, transformando su victoria táctica en preparativos para el asalto definitivo. Omar contempló brevemente el valle donde había convertido la cacería del cartel en su propia trampa. El cazador se había convertido en presa, y ahora la verdadera cacería comenzaba, con el halcón como objetivo final. El amanecer encontró a la hacienda Las Águilas sumida en una falsa calma. Los guardias patrullaban el perímetro con la regularidad de un metrónomo, inconscientes de que cada movimiento era observado, catalogado y compartido entre los equipos de asalto que rodeaban la propiedad. La operación, montada en menos de 12 horas, representaba una sincronización extraordinaria entre las fuerzas federales y la inteligencia proporcionada por Omar. Desde su posición en una colina boscosa que dominaba el flanco este de la hacienda, Omar ajustaba el chaleco antibalas sobre su torso, la herida en su costado protestando con cada movimiento. A su lado, el comandante Ramírez de las Fuerzas Especiales repasaba el plan de asalto con sus líderes de escuadrón a través de comunicaciones encriptadas. «Perímetro asegurado, equipos Alfa y Bravo en posición», informó una voz profesional por el canal táctico. «Francotiradores confirman 23 objetivos visibles en el exterior, actividad normal en el interior». Omar estudió la hacienda a través de binoculares avanzados. La información extraída del equipo capturado había revelado cada detalle: puntos ciegos en los sistemas de seguridad, ubicación de las habitaciones principales y la rutina exacta del halcón. El factor sorpresa era total. Las comunicaciones interceptadas confirmaban que Rodrigo Suárez seguía esperando reportes de sus equipos de búsqueda, sin sospechar que varios de sus lugartenientes clave ya estaban bajo custodia federal. 2 minutos para iniciar, anunció Ramírez. «Secretario, su equipo de seguridad insiste en que permanezca en la retaguardia». Omar verificó su arma,
una mirada determinada endureciendo sus facciones. Empecé esto solo en la sierra. Lo terminaré personalmente. Las comunicaciones crujieron con la cuenta regresiva final. 30 segundos. 20. 10. La operación comenzó con precisión milimétrica. Los francotiradores neutralizaron simultáneamente a los guardias de las torres de vigilancia, mientras equipos de penetración cortaban silenciosamente secciones estratégicas de la cerca electrificada. Un helicóptero de la Policía Federal apareció súbitamente sobre la propiedad, su presencia revelada solo cuando ya sobrevolaba el patio central. «Policía Federal, la propiedad está rodeada», resonó la advertencia amplificada desde el aire. La respuesta fue inmediata. Ráfagas de disparos desde ventanas y posiciones defensivas improvisadas. Los hombres de El Halcón reaccionaban con la desesperación de quienes saben que no hay retirada posible. Omar avanzó con el segundo equipo de asalto, moviéndose en formación precisa mientras penetraban el perímetro exterior. El ruido ensordecedor de granadas aturdidoras y el tableteo de armas automáticas saturaba el ambiente. A través del humo y el caos, Omar mantenía su enfoque en el objetivo principal, la estructura central donde, según la inteligencia, el halcón mantendría su posición defensiva. Un sicario emergió de un pasillo lateral. Omar reaccionó con reflejos pulidos por años de operaciones, neutralizándolo con 2 disparos precisos. El dolor en su costado se había convertido en un eco distante, superado por la concentración absoluta de la misión. En el patio interior, Javier Méndez organizaba una última resistencia desesperada, gritando órdenes mientras sus hombres caían bajo el fuego concentrado de las fuerzas federales. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Omar a través del caos. El reconocimiento mutuo fue instantáneo. El perseguidor y el perseguido, roles ahora invertidos. Méndez alzó su arma, pero un francotirador federal le alcanzó primero. Cayó de rodillas, su expresión congelada en incredulidad, mientras las fuerzas especiales lo aseguraban. Omar continuó hacia el edificio principal con Ramírez y un escuadrón de élite. Derribaron la puerta reforzada e irrumpieron en el lujoso despacho donde el halcón, sorprendentemente sereno, permanecía sentado tras su escritorio de caoba. «Secretario Harfuch», saludó Rodrigo Suárez con una calma desconcertante, como si recibiera a un invitado esperado. «Debo admitir que subestimé su tenacidad». Omar mantuvo su arma apuntada mientras los agentes federales aseguraban la habitación. «Rodrigo el Halcón Suárez queda detenido por narcotráfico, múltiples homicidios y crímenes contra el Estado mexicano». El capo sonrió levemente mientras los agentes lo esposaban. «¿Sabe cuántos funcionarios están en mi nómina, secretario? ¿Cuántos jueces? Esta detención es meramente temporal». Omar se acercó, su voz baja pero inflexible. «No esta vez. Tenemos sus registros financieros, rutas, contactos, su red completa». Por primera vez, un destello de preocupación cruzó el rostro del narcotraficante. En menos de una hora, la legendaria fortaleza del cartel había caído. Helicópteros aterrizaban y despegaban transportando detenidos, mientras equipos forenses procesaban montañas de evidencia. Omar observaba la operación desde la terraza principal, el dolor de su herida regresando mientras la adrenalina disminuía. Elena y Miguel llegaron escoltados por agentes federales, sus expresiones mezclando asombro e incredulidad ante la escala del operativo. «Cumpliste tu palabra», dijo Elena simplemente. Omar asintió, contemplando la sierra que casi se había convertido en su tumba. La batalla había terminado, pero mientras el sol ascendía sobre las montañas, sabía que la guerra contra los carteles apenas comenzaba un nuevo capítulo. Tepantitla renacía bajo el sol de la tarde. La pequeña plaza del pueblo, durante años vacía por temor a las represalias del cartel, ahora rebosaba de vida. Niños correteaban entre adultos que conversaban animadamente, mientras músicos locales interpretaban sones tradicionales. Banderas mexicanas ondeaban desde balcones y ventanas, símbolos de una libertad recién recuperada.
Omar observaba la celebración desde la sombra de un viejo ahuehuete, su postura erguida a pesar del vendaje profesional que ahora cubría su herida. 3 semanas habían pasado desde el asalto a la hacienda Las Águilas. La operación había desencadenado arrestos simultáneos en 5 estados, desmantelando la estructura completa del cartel de El Halcón. Los periódicos nacionales hablaban de un golpe histórico contra el narcotráfico, aunque pocos conocían el papel personal del secretario de Seguridad en los eventos iniciales. Elena se acercó, ofreciéndole una taza de café de olla. Ya no vestía las ropas austeras de su exilio en la sierra. Ahora dirigía una clínica comunitaria financiada discretamente por el gobierno federal. Los periodistas siguen intentando descubrir quién fue el misterioso excursionista que desencadenó todo, comentó ella con una leve sonrisa. Hay teorías bastante creativas. Omar asintió, su mirada siguiendo a las patrullas mixtas de policía federal y comunitaria que circulaban por el pueblo, un nuevo modelo de seguridad implementado bajo su supervisión directa. Mejor que siga siendo un misterio, respondió. La historia oficial es suficiente. La versión pública mencionaba inteligencia anónima y operaciones coordinadas, omitiendo convenientemente la incursión solitaria del secretario de Seguridad y su casi fatal encuentro con el cartel. La verdad completa habría provocado preguntas incómodas sobre protocolos ignorados y decisiones unilaterales. Miguel Ortega se aproximó, acompañado por 2 oficiales federales. Como nuevo coordinador regional de seguridad ciudadana, su conocimiento del terreno y la comunidad resultaba invaluable. La cicatriz en su mejilla parecía menos prominente ahora, quizás suavizada por la satisfacción de ver su lucha finalmente validada. Los hombres del Halcón están hablando, informó en voz baja. Nombres de funcionarios, jueces, políticos. La lista es extensa. Omar sintió el peso familiar de esa información. Los documentos capturados en la hacienda revelaban una red de corrupción que alcanzaba niveles alarmantes en el gobierno, incluso dentro de su propio ministerio. Decidir cuánto de esa información hacer público representaba un dilema moral que lo mantenía despierto por las noches. ¿Qué harás con los nombres?, preguntó Elena, percibiendo su conflicto interno. Lo correcto, respondió Omar después de una pausa, aunque signifique enfrentar resistencia desde dentro. La conversación se interrumpió cuando una niña pequeña se acercó tímidamente, ofreciéndole a Omar una flor silvestre. Él la aceptó con una sonrisa genuina, uno de los pocos gestos de vulnerabilidad que se había permitido desde su regreso a la vida pública. A lo lejos, en la carretera principal, una caravana oficial se aproximaba. El presidente venía a inaugurar formalmente la nueva comandancia regional. Omar pronto debería asumir su papel protocolar, alejado del hombre que había sangrado entre estas montañas. ¿Volverás alguna vez?, preguntó Elena. ¿Como visitante? ¿No como secretario? Omar contempló la sierra que se alzaba majestuosa detrás del pueblo, sus picos ahora libres del dominio del cartel. Aquellas montañas le habían mostrado verdades que ningún informe oficial podría capturar: el sufrimiento de comunidades olvidadas, la valentía de resistentes anónimos y los límites difusos entre supervivencia y complicidad en territorios disputados. Volveré, confirmó. Hay otras regiones como esta, otros carteles. Este es solo el comienzo. Mientras caminaba hacia los vehículos oficiales, Omar llevaba consigo no solo la flor regalada, sino también la determinación renovada de un hombre que había redescubierto su propósito. La Sierra Madre le había enseñado que las verdaderas batallas contra el crimen organizado no se ganaban desde oficinas gubernamentales, sino en el terreno, junto a quienes vivían las consecuencias directas de la violencia y la corrupción. Secretario de Seguridad regresaba a la capital con cicatrices visibles e invisibles, pero también con un mapa claro de los próximos territorios a liberar. La sierra estaba libre, pero la guerra continuaba. Y Omar Harfuch, el excursionista que cambió el equilibrio de poder, seguiría caminando senderos peligrosos, aunque ahora ya no lo haría solo.